Bien, ahora de nuevo les pregunto si mejoró el audio. Díganme por favor, porque es posible que, ¿sí? ¿Ya? Ok. Entonces sí. Quizás es que ya estaba baja la batería de mis audífonos. Bien, entonces vamos a la presentación. Este tema, por supuesto eh, que es emocionante. Sí, sí ven la presentación, porque aquí me dice que abandoné la reunión. Ya no se ve la presentación. Y ya no se ve la presentación, algo pasó. Sí, de repente me dice, bueno, ya saben, es lo que ha estado sucediendo. Eh, a todos nos pasa. A ver, ya regresé. Ahora voy a la presentación. Ya cuando parecía que todo, ya bien, ahí está. Entonces, ahora sí díganme bueno, aquí ya dice que ya estoy presentando mi pantalla. Así que, eh, pues, voy a comenzar con una anécdota sobre una película se estrenó a finales de los 90, en 1997. Se estrenó esta película que tiene por título Gattaca. El título no es ninguna casualidad con respecto al tema que vamos a revisar el día de hoy. Es una película que yo la vi como estudiante, pero también la comenté con algunos profesores y es algo muy interesante porque esta película tenía siempre opiniones muy encontradas. En el caso de mis profesores con quienes platiqué, qué bien que ya por lo menos dos la vieron, entonces eh, ya tenemos un buen punto de referencia. Algo que era interesante en ese momento cuando comentábamos sobre la película es que había quienes estaban descontentos. Obviamente los especialistas, quienes trabajan en el tema que toca una película y que dramatiza algún suceso, pues siempre habrá quien tiene su opinión. Pero obviamente esta película retrata un futuro muy gris, no muy diferente de lo que ya se había plantado en otras obras de ficción, como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Eh, pero esta va un poco más allá porque el ambiente que se vivía a finales de la década de 1990 era bastante interesante. Ya se había anunciado el avance en la secuenciación del genoma humano y estábamos apenas unos meses en que se había dado a conocer que entre los que estaban dedicando sus esfuerzos para encontrar cuál es la información genética contenida en el genoma de los seres humanos, pues que había habido un desacuerdo entre quienes estaban llevando a cabo la investigación y pues surgió por ahí un personaje que se deslindó del proyecto y dijo, yo lo voy a hacer a mi manera, y se separó de este proyecto. Pero entonces, ¿qué es lo que retrata esta película? Bueno, un futuro en el cual ya es una realidad tener los bebés de diseñador. Es decir, que ya la edición genética fue posible a tal grado que se puede programar cómo van a ser las células para dar origen a los seres humanos de un futuro que ahí al principio de la película dice en un futuro no muy lejano. Y bueno, pues toda la decoración, esta imagen alegórica donde se ve a los dos protagonistas masculinos y una escalera de caracol, pues está haciendo alusión a la famosísima estructura de doble hélice del DNA. Pero pues aquí una de las críticas que hicieron quienes ya tenían un conocimiento avanzado es, si bien es cierto que aceptamos que la mayoría de características de los seres vivos están determinados por la información genética, ya que la información genética es la que determina qué tipo de biomoléculas informacionales van a estarse produciendo en el caso específico de proteínas y de enzimas, eh, la pregunta válida que podemos hacernos es, ¿acaso esto también influye en otros rasgos que no son necesariamente
directamente implicados por la actividad de las enzimas y proteínas, o bien hay espacio para algo más. Y bueno, pues al final el tráiler dice que no hay genes para el espíritu humano. Ya no me voy más allá sobre la película. Quienes no la hayan visto, yo creo que pueden pasar un rato entretenido viendo esta película. Hay a quienes nos gusta, hay quienes les desagradó bastante la película. Yo espero que les llegue a interesar. Pero entonces esto es un pretexto perfecto para hablar sobre el material hereditario. Y la imagen que quise dejar de esta portada lo más simple posible, con uno de los logos más utilizados en la cultura popular y en ciencia ficción, en caricaturas y demás, que es esta imagen de la doble hélice, que más bien este dibujito parece más como la envoltura de un caramelo, pero nos está haciendo referencia a la información genética contenida en los seres vivos. Y que vamos a ver que esa representación extremadamente simplista, pues tiene además muchísimos errores que vamos a aprender a detectar. Y bueno, cuando hablamos de material genético, estamos hablando de todo este conjunto de instrucciones que tienen los seres vivos y de la cual dependen muchas de sus funciones. No todos los rasgos y características de los seres vivos van a estar especificados en este llamado material genético. Porque una de las preguntas válidas que más vale la pena hacernos con respecto al material genético es que en ocasiones, con fines de dar a entender lo que es el ADN o DNA y las funciones, se nos ha hecho creer que se trata de algo así como los planos o las instrucciones para crear una célula o un ser vivo. Y pues aquí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta auténtica. ¿Es posible reconstruir a un organismo únicamente partiendo de su información genética? O ya no pensemos en un organismo, una célula. Y esa pregunta, obviamente, para poderla responder, se requiere evidencia experimental suficientemente fuerte. Alguien que tenga solamente información genética, es decir, órale, trabaja, haz lo tuyo, haz tu magia. Ahorita adelantando un poco, la verdad es que no es cierto. Se requieren de muchísimos componentes para reconstruir a una célula, para reconstruir a un ser vivo, y no digamos más allá de eso su comportamiento, todos sus patrones de comportamiento y los instintos. No necesariamente todo va a estar almacenado en forma de las instrucciones en material genético. Y bueno, las imágenes que aparecen ahí, me parece que nunca se ve mi cursor, pero vemos que arriba a la izquierda dice cromosoma. Es la estructura de un cromosoma metafásico basado en la interpretación de un artista de cómo son los cromosomas metafásicos de los seres humanos y de los mamíferos, donde se ve una estructura típica de cruz. El punto donde intersectan las dos hebras se le llama centrómero, y las hebras son las cromátidas de ese cromosoma. Hay brazo que es el brazo largo y el brazo corto. Eso por el momento no es relevante, pero no es la única forma en que vamos a encontrar al material genético. En el extremo derecho vemos una representación aún un poco más fiel de cómo es la estructura de la doble hélice del ADN, pero en medio de ellas vemos dos estructuras circulares. El círculo de arriba es la representación del genoma mitocondrial humano, y en la parte de abajo es la representación de un plásmido, es decir, una molécula extracromosómica que porta información genética. Y en el caso de la representación del genoma mitocondrial, la representación de la molécula de DNA que se encuentra en las mitocondrias de los seres humanos. Por cierto, aprovechando, ayer fue el Día de las Madres, algo que innegablemente recibimos de todas nuestras madres son sus mitocondrias y su DNA mitocondrial. Información exclusiva de la mitocondria, propia de este orgánulo, y que además nos está diciendo algo muy importante sobre el origen
de esta estructura celular. Entonces vamos a ver que la información genética la podemos encontrar en muchos sabores, en muchas versiones. Una en cromosomas altamente empaquetados que están formados por DNA y proteínas y que son lineales. Como podemos ver, la representación del cromosoma tiene extremos libres, pero también en forma de moléculas circulares como son los plásmidos y los genomas mitocondriales y los genomas de procariontes. Entonces aquí ya estamos introduciendo de que además del núcleo, en el caso de las células eucariontes, hay otras estructuras que contienen su propio material genético y entre ellas están las mitocondrias. Todos los eucariontes contamos con mitocondrias y cada mitocondria con su genoma circular, pero también los cloroplastos. Y aparte de ahí no se ha descubierto ninguna otra estructura celular que tenga un paquete propio de información genética. ¿Existe alguna razón por la cual heredamos las mitocondrias de las madres? Sí. Durante la fecundación consiste en la fusión de las células del óvulo y el espermatozoide. Pero del espermatozoide, cuando se fusionan las membranas, solo entra el núcleo. Y la parte del cuello y la cola del espermatozoide, en el cuello es donde están las mitocondrias, eso no se fusiona, eso no se integra. Y en el óvulo es una célula completa que tiene su sistema endomembranal y sus mitocondrias, su retículo endoplásmico, aparato de Golgi y por supuesto el núcleo. Entonces esa es la razón de peso. Sin embargo, de vez en cuando se llega a colar alguna de las mitocondrias de espermatozoide, pero es una frecuencia muy baja. Entonces, sí, la razón es completamente citológica durante el mecanismo de fecundación. Pero ahora la siguiente imagen nos lleva a otros sistemas relacionados con las células, que son los virus. Y los virus van a tener también su genoma de ácidos nucleicos, pero que ya en algún momento habíamos discutido que no necesariamente va a ser DNA, sino que hay muchos virus cuyo genoma es de RNA, y ese RNA puede ser de cadena doble o de cadena sencilla, y los distintos genomas de cadena sencilla van a tener una dinámica distinta a través del cual se expresa la información genética. Esto lo voy a dejar un poquito en pausa, vamos a ir desglosando poco a poco esta información. Pues algo que ya habíamos mostrado es que las moléculas de ácidos nucleicos están participando de una dinámica celular muy activa, en la cual esta información no solamente se queda como un conjunto de instrucciones como los libros que tengo acá, sino que la información, para que sea útil, tiene que ser leída por alguien, interpretada y ejecutada como tal. Y es lo que vamos a empezar a ver en estas clases. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en ácidos nucleicos, sesgándonos en el protagonista de las primeras décadas del nacimiento de la biología molecular, que son las moléculas de DNA o ADN. Por cierto, disculpen si de repente digo ADN o DNA, yo me acostumbré desde muy chamaco a decirle ADN. Y pues no tiene nada malo decirle ADN, en español y en francés son las siglas, y durante muchísimo tiempo hubo ciencia que se escribía en muchos idiomas. El español y el francés estaban muy bien representados, pero bueno, voy a procurar decir DNA porque es así como les gusta a todos los profesores de la academia. Entonces hay una dinámica muy activa. En este caso se representa una célula eucarionte. Vamos a hablar de los sistemas eucariontes, que aunque tienen más componentes, nos van a permitir entender los aspectos esenciales del proceso para después hablar de las células que no tienen núcleo. En las células nucleadas, el material genético está contenido en el núcleo, la gran mayoría, y una parte está en las mitocondrias y en los cloroplastos. Pero como dije, esa información ahí almacenada no sirve de nada, sale y ahí es donde participa el otro tipo de ácido nucleico, que son las moléculas de ácido ribonucleico o RNA.
que cumplen muchísimas funciones y que vamos a hablar de 3 clases principales en este proceso de utilización de la información genética, que son el RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia. Esas son las 3 clases que participan directamente en la expresión de los genes, tal como vamos a entenderlos a partir de hoy. Vamos a dar una primera definición, un primer acercamiento al concepto de gen, y después lo vamos a extender más. Pero hay otro tipo de moléculas de RNA importantísimos en la regulación de la expresión de genes, de los cuales hablaremos más adelante, que es el RNA pequeño y el RNA largo no codificante, pero eso lo vamos a dejar todavía para más adelante. Pero entonces vamos a comenzar con las preguntas. Ya, como les dije, ya es Vox Populi que la información genética está en el DNA, que los genes estén en el DNA, pero pues primero hay que explicar cómo sabemos que el DNA es el portador de la información genética. Y para ello vamos a revisar a los antecedentes más importantes de manera muy rápida, con los cuales se establece que el DNA es la molécula portadora de la información genética. En primer lugar, no podemos dejar de hablar de los experimentos de Gregor Mendel y el enunciado de las leyes de Mendel, sin repasar las leyes propiamente. Después hablaremos sobre la teoría cromosómica de la herencia, que se desarrolló algo así como entre 20 y 30 años después del redescubrimiento de las leyes de Mendel. Y por último, el principio transformante. Entonces, comencemos con los experimentos de Mendel. Las imágenes que les presento aquí, por más que busqué, no encontré el crédito, todo era copia de algo más, pero quizás este sea del libro de genética del autor Cummings, pero no estoy seguro de dónde sea esta imagen, pero esta ilustra muy bien los experimentos de Mendel. Como todos sabemos, porque nos hicieron memorizar esto desde la secundaria, Gregor Mendel fue un monje que se dedicaba a la horticultura y entre su tiempo libre decidió darse a la tarea de encontrar una forma de mejoramiento de los cultivos. Ese siempre fue su objetivo en mente. Su objetivo fue eminentemente práctico. Él era un aficionado a la horticultura y lo que quería era un mejoramiento vegetal. Sabemos por referencias en películas y en caricaturas que en Europa son muy afectos a los concursos de cuál es la calabaza más grande, cuál es el fruto más sabroso, pero eso es parte de una cultura en la cual estaba inmersa Gregor Mendel. Él era un aficionado a la horticultura y él, de hecho, estaba interesado en peras y manzanas. Pero encontró que las peras y manzanas tardan mucho en crecer, así que eligió chícharos, por eso chícharos. ¿Y qué es lo que podía hacer con los chícharos? Pues podía elegir entre semillas que tenían forma distinta, forma lisa, forma rugosa. Ya sabía que había plantas de chícharo que daban flores blancas y otras flores púrpura. Entonces le llamó la atención qué pasaría si cruzaba 2 plantas, una que producía flores púrpura y flores blancas. La idea popular prevaleciente y que todavía permanece en nuestra cultura es que esto iba a producir una mezcla y entonces las flores seguramente iban a ser pintitas o de un color rosa intermedio entre estas dos. Pero pues Mendel decidió hacer el experimento, hacer la prueba. Y la gran ventaja de Mendel es que él buscó la manera de simplificar el experimento, porque todo el mundo había intentado encontrar la flor perfecta o la calabaza más grande, pero nunca se le ocurrió hacer sistemáticamente una cruza en la cual observara un solo rasgo contrastándolo con otro. En este caso, colores de la flor o forma de la semilla. La ilustración está remitiéndonos a la forma de la semilla con flores púrpura, plantas que producen de manera estable semillas lisas, van a producir plantas que van a dar como vainas, en las cuales solamente hay semillas lisas, y las plantas que provienen de semillas rugosas cultivadas reiteradamente
van a producir solamente semillas que tienen forma rugosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo un experimento de cruza controlada, reproducción controlada, en la cual manualmente él se encargó de tomar con un pincel, que es lo que está ahí, el polen de una de las flores y trasladarlo a los pistilos de la flor de la característica contraria. En este caso vemos que de las semillas lisas toma el polen y lo lleva a la planta de semillas rugosas. ¿Y qué es lo que observó? Pues que las vainas produjeron solamente semillas lisas, 100%. Todas las semillas eran lisas, no eran intermedias, no era una forma intermedia, sino que era lisa. Entonces ahí define dominancia y recesividad. Resulta que la forma lisa es dominante sobre la forma rugosa, no hay intermedios. Aquí la información genética no se está mezclando. Y comenzó a intuir que hay factores que están dentro de los tejidos, que son los que van a determinar la forma de las semillas. Hizo los experimentos con el color de la flor, con el tamaño del tallo, la posición de las flores en el tallo, y encontraba que había siempre una forma dominante y otra recesiva. Sin embargo, el hecho de que no se vieran semillas rugosas en esa primer cruza, no quiere decir que hubiera desaparecido la información, es decir, los factores que determinan la forma rugosa de la semilla. Tomó estas mismas semillas de la cruza entre las parentales y de esta generación filial F1, como se le llama técnicamente, generación F1, producto de la cruza de dos caracteres contrastantes. La sembró, obtuvo las plantas, las volvió a cruzar el polen y ahora el resultado interesante es que reaparecen semillas de forma rugosa, pero reaparecen en una proporción minoritaria. Una cuarta parte del total de las semillas son rugosas y 3/4 partes son semillas lisas. Entonces se está viendo que el carácter dominante se sigue manifestando aún en una segunda generación, pero reaparece la forma recesiva. Esto en términos coloquiales en nuestra habla, cuando convivimos con la gente, dice, abueleo, sacó el rasgo que tenían los abuelos y que los papás no heredaron. Reaparece este rasgo. Hizo otros experimentos, obviamente con otros rasgos, probó 7 rasgos y tuvo tan buen tino que probó 7 rasgos que coinciden con 7 cromosomas que tienen las plantas de chícharo. Fue un excelente observador. Sin embargo, por aquí tengo un libro que se llama Vida y Reproducción, y siempre me llama la atención esto, porque dice, Mendel descubre las leyes de la genética y el mundo bostezó. Nadie se enteró. Ni los aficionados de la horticultura dijeron, una curiosidad más, esto no nos interesa, ¿dónde están tus calabazas gigantes? No sabemos si entró en depresión, pero pues murió sin un reconocimiento. Y después, otros investigadores, otros botánicos, haciendo observaciones en distintos lugares del mundo, de repente llegan a lo que ahora es la República Checa, cerca de Praga, y encuentran unos reportes de un horticultor aficionado y dicen, esto es lo que nosotros habíamos descubierto. Ya cuando estaban por darse el crédito del descubrimiento de la genética, aquí es uno de los episodios más bonitos en la historia de la ciencia, porque cuando estos 3 investigadores coinciden en los trabajos, deciden darle el reconocimiento al monje. Eso es algo muy poco común. Alguien que además ya se había muerto. No les iba a reclamar si se adueñaban de su descubrimiento. No, le dieron el reconocimiento a Mendel, y bueno, pues aquí vemos que una postal de ya no pasan, ya no pasan, todos somos muy egoístas. Entonces, Hugo de Vries, von Schemark y Correns son los apellidos de estos héroes de la ciencia. Pues le dieron el crédito a Mendel, obviamente quedan ellos porque son quienes descubren los mutantes. Schemark, Correns y Hugo de Vries son quienes descubren los mutantes y dan la primera teoría de mutación genética, de la cual hablaremos después. Pero bueno, aquí vemos que además
dado que fue un monje, dado que dio una aportación importantísima a la biología, pues vean muy bien lo que aparece en la esquina inferior derecha, es un timbre postal del Vaticano, dándole crédito a Gregor Mendel. Entonces, estos experimentos consistieron en cruces controladas de líneas puras, que ahora les llamamos homocigóticas, porque van a tener dos alelos iguales, y por eso es porque siempre son iguales. Tiene dos copias del mismo gen que van a dar siempre el mismo resultado. Para tener un buen control de sus experimentos, eligió caracteres contrastantes. Se iba con flores púrpura y flores blancas. Son suficientemente diferentes, vamos a ver qué pasa si se cruzan. A las líneas puras le llama generación parental. El resultado de la cruza de estos dos y su descendencia se le llama generación filial F1. Se le llama rasgo dominante al que aparece en la F1, y el que no aparece se le llama rasgo recesivo. Y algo muy interesante es que intuyó que algo estaba pasando durante la reproducción. Intuyó que durante la formación de los gametos, los factores que determinan la forma particular de cada rasgo se separan y se reparten en los gametos, para después, cuando se fusionen, dar una nueva combinación. Esto fue un avance muy, muy importante. Podemos decir que con Mendel no solo nació la genética, sino la eugenesia, que se aplicó en el mejoramiento de razas animales y vegetales, de la cual actualmente nosotros somos beneficiarios directos. Por ejemplo, las zanahorias, que siempre se dice que son, que son buenísimas para tener buena vista. ¿Por qué? Porque tienen el precursor de la vitamina del caroteno, que forma parte de la rodopsina. Esas se obtuvieron por mejoramiento genético artificial por intervención del ser humano. En la naturaleza no existían zanahorias de color naranja, no había acumulación en un tallo enterrado. ¿También hay una en la piel? Sí, por supuesto, actúan como filtros solares. Entonces, él intuyó esto, y pues de ahí vamos a pasar a lo siguiente. Van a tener su curso de genética, donde un mes hablándoles sobre Mendel y ejercicios y demás. Lo voy a dejar para que se sufran con esto. Pero entonces, Mendel hablaba de factores, algo que estaba en los tejidos, que era lo que determinaba la forma y los rasgos de los caracteres. Entonces, ¿dónde se localizan estos factores? Pues esto se combinó con otras técnicas. Ya la microscopía estaba bastante avanzada en ese momento, ya a alguien se le había ocurrido diseñar técnicas histológicas de tinción de células y de tejidos para tener mejor contraste. Y algo que llamaba la atención es que en los tejidos, cuando se utilizaban colorantes de pH básico, se teñía el interior de las células, algo que se le llamó núcleo desde ese entonces, que estaba prácticamente al centro de las células. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué es ese material ácido que reacciona con una base que está en el núcleo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Le alguna estructura? ¿Le da forma a ese núcleo? El núcleo tampoco se sabía muy bien para qué servía. Pero, pues aquí es donde viene otra persona que vivió muy aislada y que es poco reconocida, Friedrich Mischer, quien, ahorita me olvidé de su nacionalidad, bueno, de Europa Oriental, que hizo lo que aparece en la caricatura. Viendo estas tinciones histológicas y ver que algo se teñía dentro de las células, dice, ¿qué puede ser esto? Y que además se ve clarísimo en la pus. Él era un médico, atendía heridos, ponía gasas, y pues de ahí observaba al microscopio, veía que había muchísimas células que retenían con fuerza ese colorante básico. Dice, ¿qué será? Entonces se dedicó a aislar primero de la pus, que la pus está formada por suero sanguíneo y muchísimos glóbulos blancos. Aisló, separó los núcleos, y de ahí aisló el componente que estaba en el núcleo, y le llamó la atención que
a diferencia de los otros componentes que encontraba en las células, con excepción de las membranas, había muchísimo fósforo. Y eso es lo que le daba el carácter ácido a este compuesto. Y dice, como lo encontró en el núcleo, le voy a llamar nucleína. Hizo distintos métodos ya cuando tuvo suficiente cantidad de nucleína, y hizo un rompimiento químico y separó dos componentes, uno que tiene un carácter básico y otro ácido. Dije, qué interesante. Este compuesto tiene una porción básica y otra porción ácida. La porción ácida la confería la parte de la molécula que tiene fósforo, pero la parte básica es lo que ahora le llamamos bases nitrogenadas. Entonces, Friedrich Mischer es quien descubre el ADN o DNA, le llamó nucleína. De hecho, ácido nucleico se lo dio un investigador veintitantos años después, Richard Altman, le llamó ácido nucleico, porque había sido aislado de núcleos. Ahí está la composición en elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Mischer primero estudió glóbulos blancos que circulan en la sangre, pero el mejor material para estudiar este material de núcleos eran células que eran prácticamente solo núcleo y un poquito más. Y esas células son los espermatozoides precisamente del salmón. Y por eso la fotografía que está ahí, es relativamente sencillo obtener esperma de salmón. No hay que hacer nada extraño, ninguna maniobra truculenta, se puede obtener esperma de salmón. Y resulta que este hombre estaba trabajando muy cerca de una fábrica donde pescaban y procesaban salmón para venderlo. Entonces, eso nadie lo quiere, ¿verdad? ¿No? Y ya se tiene. Por cierto, que el DNA de esperma de salmón es muy utilizado en laboratorios de biología molecular, sigue siendo una fuente excelente de DNA. Y pues a partir de ahí es de la cual hizo la caracterización química. Y aquí es donde se conjuntan otra serie de experimentos muy interesantes, microscópicos. Ahorita estamos viendo lo que es un poquito por encimita. ¿Dónde están esos factores que descubrió Mendel? Mischer no tenía ni idea que tenía que ver con la herencia, pero aquí viene la primera evidencia de que la nucleína, que ahora sabemos que es DNA, tiene que ver con la herencia. Y es la mitosis. La división celular ya había sido observada desde varios años antes, pero hubo alguien que tuvo la suficiente paciencia para quedarse observando al microscopio más de 6 horas seguidas, distintos tejidos. Este investigador es de apellido Sutton, y cuando descubrió que al utilizar los colorantes y una técnica histológica especial para ver un tejido en crecimiento, que desde hace mucho el tejido favorito son las raíces de cebolla, que no tienen cloroplastos, no tienen cosas que den mucho color, entonces se puede ver muy bien los núcleos. Al teñir estos núcleos, se veía que de repente el colorante ya no se veía difuso, sino que se concentraba en hebras, en cromosomas. Y estas hebras no solamente se conjuntaban, sino que además se ordenaban. A la parte de la derecha se ven las ilustraciones que fueron publicadas por Sutton y después confirmadas por muchos otros microscopistas más, que quedaban alineados al centro de la célula, en el ecuador de la célula, formando una placa ecuatorial. Se alineaban, después se separaban, desaparecían, volvían a aparecer, se alineaban y se separaban. Entonces él lo describió como la danza de los cromosomas, como una parte esencial de la mitosis. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que este alineamiento y esta separación permite repartir equitativamente los cromosomas entre las células hijas. Aquí se pueden incluso contar cuántos cromosomas se van para un polo y para otro. Y el resultado es que siempre daba un número que al sumar obviamente nos daba un número par, pero es el que se encontraba antes de la división. Entonces aquí nos está diciendo que antes de que una célula se divida, es decir, vaya a proliferación, el material que está en el núcleo
pasa por un proceso de copia y después se reparte equitativamente entre las células hijas. La mitosis es un proceso altamente ordenado que se observa en las células eucariontes y que puede tener distintas variantes, pero esencialmente consiste en esto. Entonces, esta información empezó a decir, esto pasa en la mitosis, pero también sucede durante la meiosis, durante la formación de los gametos. Un reparto equitativo de material y que además da un número que en la fecundación restablece el número de cromosomas original del organismo progenitor, y aquí es donde podemos hablar de dos tipos de células en organismos pluricelulares. Las células germinales o gametos, que se encargan únicamente de la reproducción sexual, son espermatozoides y óvulos, que se fusionan y a partir de ahí se forma un cigoto, y del cigoto, por división celular, se forman todos los tejidos del nuevo organismo, y a las células que cumplen funciones que no son reproductivas, que no son gametos, se les llama células somáticas. Pues bien, aquí hay una diferencia importantísima. Las células somáticas tienen un número de cromosomas que es el doble de los gametos, entonces por eso dice que las células somáticas son diploides y los gametos son haploides. Haploides, la mitad de lo que tienen las células somáticas. Entonces, todo esto empezó a cuajar y hubo quien empezó a sugerir, posiblemente los factores de Mendel están en los cromosomas. Entonces, aquí ya estamos hablando de la teoría cromosómica de la herencia, cuyos campeones, además de Sutton, hay un estadounidense de apellido Morgan, Thomas Hunt Morgan, que todavía estuvo trabajando hasta avanzado el siglo XX, aún en fechas que son los que abren la puerta a la biología molecular. Pero entonces aquí ya se empieza a ver que no se trata de algo inmaterial o etéreo, sino que tenía una base física, sustento en moléculas perfectamente identificables, en estructuras celulares que son los cromosomas. Y ahora vamos a lo que estaba sucediendo más o menos a la par. Quiero que vean ahorita las fechas. Voy a hablar de algo que se estudió en 1928 y es el estudio del principio transformante. Por fortuna siempre hay alguien que ya en algún momento lo describió muy bien. Me gusta, ahorita les voy a compartir en general cómo fueron estos experimentos, de un libro que se llama La cacería del genoma humano, de Horacio García Fernández, y voy a hablar sobre Frederick Griffith y qué es esto del principio transformante. Fred Griffith, que vivió de 1881 a 1941, era un médico militar que en 1928 trabajaba en Londres para el Ministerio de Sanidad, investigando la bacteria que producía la neumonía. Su preocupación consistía en encontrar medios para combatir la transmisión y la infección sin el menor interés en la genética. Había descubierto dos tipos de bacterias causantes de la neumonía. Unas producían una infección violenta, a menudo mortal, y otras un padecimiento leve o no provocaban ninguno. Había inoculado 36 generaciones sucesivas de ratones, al término de las cuales las bacterias agresivas se toparon con un sistema defensivo creado a lo largo de esas generaciones que desnudaba a las bacterias inoculadas quitándole su cáscara. Las bacterias sin cáscara, así obtenidas, extraídas de las últimas generaciones, no producían la neumonía, eran inofensivas. Al mezclar bacterias inofensivas vivas con bacterias agresivas muertas por calor, esperaba lógicamente que al inocular la mezcla no se produjera ninguna enfermedad en los ratones. El hecho es que la neumonía se desató con más ferocidad que antes. ¿Qué pasó? ¿Habían revivido las bacterias muertas al mezclarse con las bacterias vivas e inofensivas? ¿O se habían vuelto violentas las inofensivas? ¿Por qué? ¿De qué manera tal mezcla producía un efecto semejante? La guerra cortó de tajo sus investigaciones al morir en Londres en 1941 durante un ataque de la Fuerza Aérea de los nazis, la Luftwaffe, pero las inquietantes preguntas que dejó atrajeron el interés de otros investigadores. Pues
Entonces aquí es donde estamos ante una gran incógnita. Hay organismos que tienen una cualidad, en este caso, ser muy agresivas y matar al huésped, y otras estrechamente relacionadas que no pueden matar al huésped. Se habla de dos tipos de cepas, las cepas rugosas y las cepas lisas. Las cepas lisas son las que son muy agresivas y se les llama lisas porque en cultivo en placa forman colonias lisas. En cambio, la cepa relacionada que no provoca la muerte del huésped en placa forma colonias con bordes rugosos, y esta diferencia se debe a que las colonias lisas están formadas por células que tienen una cápsula de mucopolisacáridos que envuelve a las células, y que eso se ve que es un factor de virulencia. Ya después se investigó más cuál era el efecto, y lo que hace es que la protege contra el sistema inmune. De hecho, engaña al sistema inmune, y confunde al sistema inmune del huésped. Ya no puede combatir a estas bacterias. Entonces vamos a la ilustración, en la cual se ve cómo la inyección de bacterias virulentas que tienen esta cápsula provoca la muerte de los ratones, y el cultivo de células que no tienen cápsula al ser inyectadas en el ratón permiten que vivan. Le causan una molestia inicial, pero el sistema inmune del ratón puede combatir estas. Aquí en la narración del libro que les leí, se saltan una parte crucial, que es qué pasa si tomamos estas bacterias muy agresivas, las ponemos a hervir, autoclave, 30 minutos, y luego esas mismas inyectarlas. El ratón como si nada. Pero cuando se tiene la mezcla de unas y otras células, pues si fueron inactivadas por calor, pero con bacterias vivas, el ratón se muere. Quiere decir que estas bacterias que eran todavía tolerables se transforman en la forma virulenta. Y voy a continuar leyendo un poco, porque muere Griffith, pero aquí llega Oswald Theodore Avery, que estaba en Nueva Escocia, Canadá. Cuando en 1927 se enteró del descubrimiento hecho por Griffith, cambió su línea de trabajo y se dedicó a resolver el problema que planteaba. Avery decidió utilizar la cepa más infecciosa de las bacterias. Trabajó desde 1935 con el investigador canadiense Colin MacLeod y desde 1940 con el estadounidense Maclean McCarthy. Empezaron por eliminar la corteza de las bacterias, con lo que las hicieron inofensivas, y luego inocularon a los ratones esa cepa. No se presentó la neumonía, lo que demostró que la cáscara no contenía ningún agente químico infeccioso. A continuación, eliminaron químicamente las proteínas de la célula, dejando una sola sustancia que inocularon a los ratones. Todos se enfermaron y los neumococos completos, violentamente agresivos, aparecieron en sus organismos y se multiplicaron. La conclusión del informe fue definitiva. La capacidad para reproducir la enfermedad y los neumococos se depositaba en la última sustancia inoculada, que había quedado libre después de eliminar la cáscara y las proteínas, el ADN. Sin embargo, no eran genetistas y, aunque parezca mentira, se resistieron a asumir la trascendencia del ADN, a defender la tesis de que era el principal responsable de la herencia biológica. Avery dudó de las implicaciones de su descubrimiento y titubeó en asumirlas por completo. Un año después de publicar sus resultados, escribió en una larga carta a su hermano: si nosotros tenemos la razón y esto no se ha comprobado, esto quiere decir que los ácidos nucleicos no solo son importantes estructuralmente, sino que son sustancias funcionalmente activas que sirven para determinar las actividades bioquímicas y las características específicas de las células, y que por medio de una sustancia química es posible inducir cambios tan predecibles como hereditarios en las células. La senda se hallaba abierta y otros investigadores se introdujeron por ella. Entonces, lo que vemos aquí en esta siguiente diapositiva es la descripción de este experimento que vuelve a estas células rugosas en la cepa lisa asesina. La célula asesina es la que está marcada como S por smooth, lisa, y esa mata. Si se quitan los polisacáridos y se inoculan células de hepatocito, se queda la forma rugosa, no pasa nada. Si se toman los lípidos,
sigue siendo solo la forma rugosa, que no es virulenta. El RNA, la forma rugosa no virulenta. Proteínas no virulenta, pero si se toma DNA, entonces hay células rugosas que se transforman en células rodeadas por una cápsula y que son las virulentas, la cepa lisa. Esto no fue el experimento concluyente, sin embargo. Siempre se puede argumentar que hay alguna pequeña contaminación, algo que esté funcionando mal. Así que pues aquí vienen los siguientes experimentadores que en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase utilizan un tipo especial de virus que son virus que infectan a bacterias. Estos virus que infectan a bacterias se les llaman bacteriófagos o fagos, y hay fagos de muchos tipos. Hay unos que son los más famosos y que son los que se volvieron muy atractivos a partir de esta época, son los que se llama de la serie T y que tienen esa forma geométrica muy parecida al módulo lunar Eagle del Apolo 11, que tiene una cabeza icosaédrica con un tallo y espículas que forman una especie de pata. Todos tienen esta forma y hay unos que son los fagos T2, T4, etcétera. El T4 es el más famoso, hay incluso peluches que ustedes pueden pedir por internet de su fago T4, hay unos articulados. No sé si yo querría un juguete de esos, pero suena interesante. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué sirve trabajar con un virus que infecta bacterias? En el caso de estos bacteriófagos de la serie T, todos tienen un genoma de DNA y están rodeados por proteínas. No tienen lípidos, no tienen carbohidratos, o los carbohidratos están en minoritario. Es prácticamente DNA y proteínas. Entonces, lo que se puede diseñar el experimento de tal manera que si uno prepara un cultivo de estos virus y cómo se cultivan, pues obviamente proporcionándole un huésped y un medio de crecimiento que tenga aminoácidos donde la metionina o la cisteína están marcados con azufre radioactivo. Sabemos desde los trabajos de Mischer que el DNA no tiene azufre, tiene todos los demás bioelementos esenciales, pero no tiene azufre. Entonces, se puede distinguir muy bien si las proteínas son las que están transformando a una célula en otra. Y, por otro lado, el DNA se puede marcar con fósforo radioactivo. Se hace el experimento por separado y se infecta células de una bacteria huésped, en este caso, Escherichia coli. Pues bien, se tiene el cultivo de Escherichia coli, bacteriófagos que están marcados en sus proteínas con azufre radioactivo, se favorece la unión de los bacteriófagos y por un procedimiento básicamente mecánico, una buena sacudida, se remueven las cáscaras de los virus. Ya se sabía que inyectaban una molécula que era el DNA, y pues se buscó en dónde se quedaba la radioactividad. Pues la radioactividad estaba en el sobrenadante, donde estaban los fagos, los fantasmas de los fagos ya no tenían su DNA, ahí estaba la radioactividad. Nada de radioactividad dentro de las células. Bueno, esto no dice nada, porque además la célula ya ha sido infectada y ¡pum!, reventaba por la infección. Se reproducen a tal grado que provocan el estallamiento de la célula huésped. Ahora, se toman los fagos de serie T, pero esta vez marcados en fósforo 32, es decir, solamente su DNA está marcado radioactivamente. Se permite la absorción del virus sobre la bacteria. Estos virus inyectan su DNA, se hace lavado, se sacude y se quedan solamente con las células. Se busca dónde está la radioactividad. La radioactividad está dentro de las células. Bueno, hasta aquí esto no dice nada. ¿Qué es lo importante? Que las células infectadas comienzan a producir copias del virus y
Los virus de esta siguiente generación se utilizan para reinfectar otras células. ¿Y dónde queda la marca radioactiva? Adentro. La molécula responsable de producir copias del virus es el DNA. Y este experimento, junto con los que hicieron Avery y colaboradores, y obviamente Griffith, establecen que el DNA es la molécula que lleva la información, por un lado, para transformar una cepa no virulenta en cepa virulenta, y por otro lado, para que los bacteriófagos puedan producir copias de sí mismos, que es la esencia de la reproducción, la generación de copias. Entonces, ¿qué material dicta la información para la replicación de un virus? El DNA contiene información para que se produzcan copias del virus. Es la conclusión importante. Como les decía, se tiene evidencia de distintos tipos de que estos bacteriófagos inyectan el DNA. Estos virus inyectan el DNA, produce copias dentro de la célula y después estas copias salen a infectar otras células. Aquí la imagen que vemos en el panel A son las partículas virales, los viriones. En el panel B se ve un bacteriófago absorbido sobre una célula huésped, y en la parte de abajo se ve cómo se va acomodando el virus, y de hecho saca una estructura que es muy parecida a una aguja hipodérmica que perfora la cubierta celular e inyecta el DNA en la bacteria huésped. Entonces, todas estas evidencias en conjunto nos ponen como el centro de atención el DNA. Entonces ya se confirma que el DNA es la molécula responsable de portar la información para transformar células en otras, para la replicación viral, y que por lo tanto contiene información que determina características heredables. Con esto se está resolviendo el enigma que estaba desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eran los factores de Mendel. Pues están en los cromosomas. Y ahora sí ya nos enfocamos en el ADN o DNA. ¿De qué se compone? Pues se compone de nucleótidos. Y los nucleótidos son de dos tipos principales: nucleótidos de purina y nucleótidos de pirimidina. Los nucleótidos de purina son los famosísimos adenina y guanina que pueden ver en la parte de arriba, y los de pirimidina, citosina y timina. Esto en el ADN. Y vemos que están resaltadas las formas geométricas de las bases nitrogenadas. Me regreso a las purinas. La adenina y la guanina, vemos que son dos anillos heterocíclicos fusionados, están coloreados en una tonalidad roja, y en azul la parte común a todos los nucleótidos, a los nucleótidos del DNA. Vemos que la forma de pentágono corresponde al azúcar desoxirribosa, y resaltado por un círculo azul, el fosfato. En el caso de los nucleótidos de pirimidina, van a tener bases nitrogenadas que consisten en un solo anillo heterocíclico unido a la desoxirribosa, pero es un solo anillo. ¿Por qué insisto en eso de heterocíclico? Anillo heterocíclico es que tiene, además de carbono, otros átomos. Aquí lo que tiene es nitrógeno, y esa es la parte de los nucleótidos que confiere las propiedades básicas a la unidad estructural del DNA. Para hablar un poco más de terminología, ya estoy hablando de nucleótidos y de bases nitrogenadas. Pero entre estos hay algo que se les llama nucleósidos. Veamos el esquema. El esquema nos está presentando la estructura de un solo nucleótido, que es la adenina. Si nos referimos solamente al anillo heterocíclico, a los dos anillos heterocíclicos fusionados, es la base adenina. Pero si esta base está unida covalentemente a la desoxirribosa, entonces hablamos de un nucleósido. Porque es base nitrogenada más una pentosa.
pentosa porque tiene 5 carbonos este monosacárido. Si además tiene un grupo fosfato unido covalentemente también a la desoxirribosa, hablamos de un nucleótido. Y en este caso es un nucleótido monofosfato. Aquí está escrito además algo que es importante en la nomenclatura. Los átomos en la base nitrogenada se enumeran por números corridos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, cuantos sean. En la desoxirribosa, cada átomo se enumera con números, pero con un signo prima, con una comita. Entonces se habla de átomo 1', 2', 3', 4', 5'. Y eso es lo que, con lo cual vamos a identificar cómo están unidos cada una de las partes de los nucleótidos. La base nitrogenada está unido al carbono 2' de la desoxirribosa. Y el fosfato está unido covalentemente al carbono 5' de la desoxirribosa. Entonces, esta nomenclatura va a ser muy importante para entender cuando hablemos de la estructura de los polímeros que se forman de los nucleótidos y los nucleósidos. Aquí, enfatizando un poco más la estructura de la pentosa, vamos a encontrar dos tipos de pentosas en los dos tipos de ácidos nucleicos. El DNA y el RNA difieren en el tipo de pentosa sobre el cual se unen la base nitrogenada y el grupo fosfato. A la izquierda, en la letra A, está la estructura de la ribosa, que aquí vemos están numerados ahora sí los carbonos, el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Y del lado de la derecha, el inciso B tiene la desoxirribosa, pero aquí está escrito, además el nombre completo es 2' desoxirribosa. Porque está marcando la diferencia entre ambas pentosas, y es que en la desoxirribosa, en la posición 2', en lugar de un grupo hidroxilo, tiene un hidrógeno. Entonces, por eso se habla de desoxirribosa. Le falta ese grupo hidroxilo, falta un oxígeno con respecto a la estructura de la ribosa. Y esto hace toda la diferencia del mundo entre DNA y RNA. Esta diferencia química va a tener consecuencias estructurales y funcionales en los dos tipos de ácidos nucleicos que vamos a ir analizando poco a poco. En los círculos entonces nos están destacando los grupos hidroxilo, tanto los que son comunes como el que es diferente. Y el que es diferente es el de la posición 2'. El de posición 1' y 5' son iguales entre la ribosa y la desoxirribosa, pero es el hidroxilo de 2' de la ribosa, lo que hace distinto a los ribonucleótidos de los desoxirribonucleótidos. Aquí es un poco más ver información adicional sobre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, como dijimos, pueden ser purinas o pirimidinas, y se les llama purinas porque se parecen a un compuesto orgánico que se llama purina, dos anillos heterocíclicos fusionados, que son adenina y guanina, y las bases nitrogenadas pirimidínicas son similares a la pirimidina, y son la citosina y la timina. Si ponemos atención a las estructuras, vamos a ver que los grupos funcionales amino, en donde se encuentran, en el caso de la adenina y la guanina, marcan la diferencia entre estas dos bases nitrogenadas. Y en el caso de la citosina y la timina, vemos que son grupos ceto, los que además son distintos. En el anillo, recordemos que el grupo ceto es este carbono unido a un oxígeno con una doble ligadura. Pero las bases nitrogenadas tienen esa estructura y no son estáticas. Recordemos que cuando hay dobles enlaces alternados, hay deslocalización de los electrones, entonces no van a ocupar siempre la misma posición entre un átomo y otro, sino que pueden estar repartidos
en un instante y en otro entre átomos vecinos por fenómeno de resonancia. Esto conduce a un tipo de isómeros muy particulares que son los tautómeros. Y aquí hablamos de formas tautoméricas de las bases nitrogenadas. La adenina, citosina, guanina y timina pueden tener estos cambios en la distribución de electrones, lo cual da a formas estructuralmente distintas y que van a tener repercusiones en la estabilidad de moléculas, especialmente las de doble cadena. De cadena sencilla no parece ser tan relevante, pero en cadena doble, esta alternancia entre formas tautoméricas puede tener consecuencias estructurales y genéticas importantes, que vamos a retomar cuando hablemos de mutantes y mutaciones. Algo que es particularmente importante de los nucleótidos y de los ribonucleótidos y de los desoxirribonucleótidos es que la parte de bases nitrogenadas absorben radiación ultravioleta. Y esto es una ventaja porque permite hacer una cuantificación de ácidos nucleicos o de ribo o desoxirribonucleótidos en una mezcla, midiendo absorción de luz ultravioleta en longitudes de onda más cortas de 290 nanómetros. Y entre 260 y 280 nanómetros absorben mucha radiación. Cuando se hace preparación de ácidos nucleicos, usualmente lo que se hace cuando se tiene un espectrofotómetro de luz ultravioleta es tomar la absorción a 260 y a 280 nanómetros. Si el cociente entre absorción 260 a 280 es alto, es mayor a 2 punto y algo, entonces la preparación se dice que tiene una pureza aceptable o una buena pureza, porque recordemos que a 280 nanómetros también absorben algunos aminoácidos, los aromáticos. Entonces, si hay una absorción muy alta a 280 nanómetros, quiere decir que esta preparación de ácidos nucleicos está contaminada con proteína. Y en muchas ocasiones no nos interesa tener contaminación por proteínas, sino que tener la molécula de ácidos nucleicos lo más pura posible. Y ahora vamos a lo interesante. ¿Por qué las formas tautoméricas son relevantes? Ahorita lo que estoy presentando en esta imagen es que para las purinas como las pirimidinas, las flechas nos dan la orientación de los dipolos. Vemos que hay grupos amino NH2, hay grupos imino y aminas terciarias en los anillos heterocíclicos, y también tenemos grupos ceto. Las flechas en rojo que apuntan hacia la estructura del ciclo nos están indicando que ese átomo funciona como aceptor para puente de hidrógeno. Y las flechas azules que apuntan hacia afuera nos están indicando que esos hidrógenos están actuando, bueno, ese grupo funcional está actuando como donador para un puente de hidrógeno. Esto desde la estructura química elemental de bases nitrogenadas es muy relevante. Son moléculas muy polares que no solamente van a tener polos o dipolos en una parte de la molécula, sino que están repartidos en distintas porciones de la molécula. Y entonces, si hay una isomerización entre las formas tautoméricas, la posición donde queda el aceptor, si cambia, entonces van a cambiar las propiedades fisicoquímicas de unión entre esta base nitrogenada con algún otro componente, que ustedes seguramente ya saben, lo relevante es el apareamiento entre bases nitrogenadas, entre purinas y pirimidinas, que ahorita lo vamos a retomar. Pero entonces vemos que son moléculas muy polares, que tienen átomos que son aceptores de puente de hidrógeno y otros que son grupos funcionales donadores para puente de hidrógeno. Vamos a la siguiente. Alguien que hizo sistemáticamente estos estudios y que se dedicó a cuantificar bases nitrogenadas en distintas muestras de tejidos y cultivos celulares de células eucariontes y procariontes es alguien cuya fotografía aparece aquí, Erwin Chargaff, un bioquímico quizás de los más sistemáticos que tenemos en esta historia, alguien que tenía sus cultivos,
Purificaba y órale, a cuantificar cuánta adenina, cuánta timina, cuánta citosina hay de cada cultivo, por cada gramo de cultivo que se obtenía por peso seco. Y pues publicó esto porque le llamó la atención que había ciertas fuentes donde curiosamente, para una purina había una pirimidina que estaba en una concentración muy similar. Veamos el primer renglón donde está Escherichia coli, la cepa K12. No hay tejidos, son células procariontes unicelulares. Adenina y timina están en una proporción molar muy similar, 26.0 y 23.9 de fracción molar. Y guanina y citosina 24.9 y 25.2. Como vemos, sumamente meticuloso. Todos los decimales que pudo haber incluido. Nosotros simplemente redondeamos a 24.9, 25 lo redondeamos a 25.25 de guanina citosina. Adenina timina, 26, 24, bueno, muy parecido, están como que 25 todos. Eso es lo que nosotros haríamos. Él desestima un poco este redondeo, pero no dejaba de llamar la atención eso. Ahora, para las bacterias se seguía viendo lo mismo. En el caso de animales, vemos que aquí está el salmón, la rata y los seres humanos, y de seres humanos de distintos tejidos, timo, hígado, y ahí es donde encontraba que está encuadrado en el hígado 30.3 y 30.3 de adenina y timina. Guanina y citosina 19.5, 19.9. Esto ya no puede ser una coincidencia. Adenina y timina están en la misma proporción molar. Guanina y citosina en la misma proporción molar. Sin embargo, la interpretación no llegó más allá, pero esto condujo a algo que se conoce como la regla de Chargaff, y es que el total de purinas va a ser igual al total de pirimidinas. A más G, bueno, A, adenina, es equimolar con timina, guanina con citosina. Ahí está la tabla extendida y... sí estaba en la tabla anterior. No, por eso es porque no quité esta tabla. Vean, por favor, el segundo renglón. No, el primero y el segundo renglón. Dice bacteriófago FIX174 y bacteriófago T7. Vamos a ver qué para esos bacteriófagos. Adenina y guanina para el FIX174, 24-23. Citosina, timina, 21.5, 31.2. Si nos vamos a los cocientes G más C y A más T, resulta que algo que fue un poco chocante es que si se trataba de virus, a veces la regla de Chargaff se cumplía y otras no. Lo cual yo creo que mantuvo frustrado a Chargaff durante un tiempo. No supo cómo interpretar esos resultados hasta que llegan personas que comienzan a hacer una interpretación, que fueron Watson y Crick. Y Watson y Crick empezaron a apostar a que, bueno, si adenina y timina, sin importar el tejido que lo tomes, si es que es de un animal, o si es de una bacteria, adenina y timina son iguales, guanina y citosina son iguales, y si revisamos la estructura de estas bases nitrogenadas, ¿dónde está el grupo funcional que es donador para puente de hidrógeno y dónde está el aceptor de puente de hidrógeno? Los podemos alinear y quizás es que estén apareados. Y estén apareados y estén uniéndose y estabilizándose por puentes de hidrógeno. Esa interpretación de Watson y Crick es lo que les vale la fama, es gracias a la cual los reconocemos. Primero tuvieron una intuición a partir de datos experimentales que nadie más supo darles un sentido, y ellos empezaron a conjuntar poco a poquito las evidencias. A ver, estructura, la regla de Chargaff está diciendo algo. Entonces, quizás lo que sucede es que en estas muestras de tejido lo que tenemos es que el ácido desoxirribonucleico se encuentra como una doble cadena en la cual adenina y timina se aparean entre sí, guanina y citosina se aparean entre sí.
¿Y qué pasa con las moléculas de RNA? Ahí no hay timina, es algo que no había mencionado. No hay timina, hay uracilo, y la estructura del uracilo se parece mucho a la de la timina, entonces seguramente forma un par con la adenina. Esta propuesta teórica necesitaba mucho más evidencias, pero ya de entrada fue lo que cautivó a Watson y Crick. Al parecer Watson es quien más se obsesionó con esta idea del apareamiento, Crick con encontrar más evidencias. Y pues aquí llegamos que ya en 1953 deslumbran al mundo con el modelo de la doble hélice para el ácido desoxirribonucleico. Esta ilustración que aparece aquí, yo sabía que el dibujo que apareció en la publicación de Watson y Crick, lo hizo la esposa de Francis Crick. Pero alguien me dijo que Salvador Dalí había hecho el diseño. No estoy tan seguro, pero bueno, el diseño obviamente parte de cálculos que estuvieron trabajando Watson y Crick para llegar a este modelo, y mi intención es ilustrar realmente lo que pasa con estos modelos. Se encuentra en nuestro DNA, se encuentra un uracilo. Sí, hay uracilo. Recordemos que tenemos DNA y RNA en nuestras células. Entonces, tiene lo que necesita. Las células tienen todo para los virus. Los virus llegan y toman el control del metabolismo celular. Esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto no. Y revientan todo lo demás. Eso no cambiaría su secuencia. Sí puede provocar su secuencia, pero el uracilo en el apareamiento es un apareamiento canónico como adenina, timina, adenina, uracilo, lleva exactamente la misma información. Vamos a seguir viendo esto, pero sí que una buena pregunta. Y aquí, yo creo que ya todos hemos escuchado mucho de que Watson y Crick son un par de científicos que, ¿cómo describirlo? Tienen una personalidad irresistible en muchos sentidos, pero que nos provocan repulsión ya cuando uno escarba un poco en la historia. Porque les faltaba información y ellos no hicieron los experimentos, no hicieron un solo experimento. ¿Sí? Polémico, esa es la palabra, polémico. Les faltaba información y sin querer hablar mal de nadie, porque además hablaré de a lo mejor envidia de mi parte, pero Watson tenía una facilidad para relacionarse con la gente, para llegar de metiche al laboratorio. ¿Y ahora qué estás haciendo? Esto, lo otro. ¡Oh, qué bien!, ¿no? Y pues les tocó vivir una época en la cual Linus Pauling, premio Nobel de Química, por haber postulado la estructura de hélice alfa en las proteínas, pues seguía activo, y Watson era muy amigo de su hijo, y supo que su papá estaba trabajando en deducir la estructura tridimensional del DNA, y a Watson le seguía sonando que esto tenía que ver con una hélice, y encajaba, doble hélice, seguramente doble hélice, pero falta la evidencia, y la evidencia, el único que la puede interpretar es Francis Crick. Él era un físico que se había especializado en el momento en cristalografía, de difracción de rayos X, pero los que eran realmente expertos, sistemáticos e impecables en su trabajo eran Wilkins y Rosalind Franklin, que pues Rosalind Franklin es quizás uno de los científicos que inspira entre admiración, compasión, respeto y, no quiero decirlo así, pero lástima, porque esto que está aquí es la fotografía que Watson y Crick sustrajeron para analizar y dijeron, ¡ay, ahí está! Se pusieron a medir ángulos y distancias entre manchitas y con estos datos se fueron a hacer sus cálculos, no se quedaron con la foto, se la regresaron a su cajón y pues se robaron todo el crédito. La fotografía 51 que había tomado Rosalind Franklin, que era como cristalógrafo, era buenísima. Maurice Wilkins
que era el jefe de laboratorio donde ella trabajaba, pues también es quien estandarizó todas las técnicas, pues son quienes hicieron los experimentos, obtuvieron los datos, pero la pareja de abajo, Francis Crick a la izquierda, James Watson a la derecha, supieron interpretar toda la información y el 25 de abril de 1953 publicaron 2 artículos sobre la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y como les dije, lo que hicieron es que a partir de la fotografía se pusieron a ver la foto, a medir ángulos a partir del centro, qué tanto se desviaban, distancia entre manchitas, qué tan gruesa y qué tan lejos estaban las manchas de uno de otro. Y como les dije, Francis Crick, que era el físico, el cristalógrafo, interpretó todos estos números. Aquí está más o menos el procedimiento. No me voy a atrever a explicar cómo se interpretan los datos de cristalografía de rayos X, de los patrones de difracción, simplemente que toman eso, ángulos y distancias entre manchitas, y con eso calculan estas manchitas indican que hay una parte de la molécula que está espaciada regularmente y que además se va torciendo. Las manchas gruesas indican que se va torciendo. Entonces, a partir de ahí proponen un modelo en el cual no solamente se da una forma de doble hélice, sino las distancias más probables que separan una base nitrogenada de otra, que están al mismo nivel y que están emparejadas por puentes de hidrógeno, sino que también la separación entre bases de uno y otro que se ven como peldaños de una escalera de caracol. Entonces, lo que presentan es una estructura de una hélice doble, es decir, una curva que se enrolla alrededor de un eje imaginario que crece en sentido dextrógiro. Recordemos que cuando hablamos de las hélices dextrógiras, si nosotros tomamos la mano derecha como referencia y doblamos los dedos hacia adentro indican hacia dónde se está enrollando la hélice. Y si se enrolla apuntando en dirección del dedo pulgar, entonces es una hélice dextrógira. Será levógira o que gira en sentido de la mano izquierda, si es al contrario. Si al enrollar los dedos apuntan en la dirección del pulgar de la mano izquierda. Entonces proponen una hélice que gire en sentido derecho y qué es lo que marca hacia dónde crece. ¿Se acuerdan que les hablé del carbono 1', 2', 3' de la desoxirribosa? Muy bien, pues el grupo fosfato se encuentra unido covalentemente al carbono 5' de la desoxirribosa y el hidroxilo que se encuentra en la posición 3', son los que van a marcar la polaridad de la molécula. Los polímeros de nucleótidos van a estar unidos por enlaces que reaccionan entre el fosfato y el hidroxilo del 5' y el 3'. ¿Ya no se ve la presentación? Ah, caray. Déjenme ver qué pasó. Ah, me sacó. Se fue la presentación, a ver. A ver. Ahora sí, ¿ya la ven de nuevo? Aquí me aparece el aviso de que ya. Ok. Entonces, si habían visto esta, porque estuve hable y hable sobre estos ángulos y las sombras, ya la ven. Muy bien, entonces a partir de esto se hace la interpretación y el modelo que tenemos es este. ¿Qué es lo que marca la dirección? La cadena crece en dirección 5' a 3'. Esos son los extremos. Me voy a ir al esquema simplificado que aparece a la derecha.
A la derecha lo que vemos es que en lugar de dibujar las estructuras de las bases nitrogenadas, están escritas solamente la letra A, C, T, G, A. Y lo que sí se ve claramente dibujado es el pentágono de la desoxirribosa y el fosfato. Entonces vemos que donde tenemos el fosfato de arriba es un grupo fosfato libre y es el fosfato que está unido al carbono 5' de la desoxirribosa. Y el nucleótido que le sigue abajo, que es el que tiene la citosina, tiene unido, el grupo está puenteado el nucleótido de arriba con el de abajo, con un fosfato, pero vean que está unido por oxígenos a ambos lados. Entonces estamos hablando de un enlace fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster entre el carbono 5' y 3' de la desoxirribosa. Y eso es lo que marca la unión entre los desoxirribonucleótidos en el DNA y de los ribonucleótidos en el RNA, unidos por enlaces fosfodiéster 5', 3'. Y vamos a tener que la cadena empieza, el primer nucleótido es el grupo fosfato 5' y el último es el que tiene el grupo 3' hidroxilo libre. Entonces la cadena se lee y se escribe de dirección 5' a 3'. Y que de hecho esa es la dirección en que se sintetizan las cadenas de DNA y de RNA, dejando un fosfato 5' libre, se van añadiendo nucleótidos en dirección 5', 3', 5', 3' por enlaces fosfodiéster, hasta el último nucleótido que tiene el grupo hidroxilo 3' libre. Y es lo que aparece aquí abajo. Esto también me permite introducir un concepto más, que es el concepto de columna vertebral, o backbone, o espinazo, en español también podemos decir espinazo, pero digamos columna vertebral de los grupos unidos por enlaces fosfodiéster entre desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato. Esa es la columna vertebral y que forma la parte estructural de las moléculas de ácidos nucleicos. Y la parte de información es la secuencia de bases nitrogenadas que están en el otro lado. Adenina, citosina, timina, guanina, adenina. Ahí es donde está la información. Otra vez me sacó. Bueno, de todas maneras ya casi va siendo hora de llegar a mi pausa y mandarlos a hacer su ejercicio de clase. Conectando. Presentar. Esta. Entonces, ya, dice que otra vez ya estoy presentando. Entonces, lo que está a la derecha, este esquema simplificado, me permite ilustrar. Entonces, repito, la columna vertebral de las moléculas de ácidos nucleicos, que está formada por desoxirribosa unido y fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, unidos por enlaces fosfodiéster, y la parte informacional de la molécula, que es la secuencia de bases nitrogenadas. Ahora, en el DNA, la estructura es de una doble hélice, donde las bases nitrogenadas están unidas por puentes de hidrógeno, y esto forma lo que tiene apariencia de escalones. La estructura entonces crece de 5' a 3', y esto vemos que las flechas apuntan en dirección contraria. La flecha de color rosa corre de arriba abajo y que vemos que dice dirección 5', flechita, 3', y la cadena de color como cafecito corre de abajo hacia arriba
pero también va en dirección 5', 3'. Como dije, estas moléculas de... Esa es, otra vez, estas moléculas de ácidos nucleicos que están formados por nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, siempre están unidos de forma de 5' a 3'. Ya no se ve. Qué lata. Creo que sí voy a optar por tener las clases pregrabadas para que ustedes vean el video sin estas interrupciones. A ver si otra vez ya se presenta, si no voy a tener que poner. Ya se unió. Ahí, a ver si ya no se mueve. Pero veo que también los he estado sacando a varios de ustedes. Entonces, antes de que se vaya, lo que quiero decir, el concepto, son cadenas antiparalelas. Una está en 5', 3', y la otra 5', 3', enrollándose entre sí alrededor de ese eje imaginario, y eso es lo que da las cadenas antiparalelas. Ahora, la siguiente imagen, antes que desaparezca. Como vemos, no es una escalera de caracol perfectamente simétrica como la que tendríamos en nuestra casa, sino que se ve que se separan más los escalones de un lado que de otro. No es exactamente eso, pero en la estructura del DNA se pueden distinguir surcos sobre la superficie de la molécula. Uno que se le llama surco mayor y otro que es el surco menor. Y que tienen distintos tamaños donde caben distintos tipos de moléculas. En el surco mayor y el surco menor es lo que por lo cual yo decía al principio de la presentación que ese dibujito simplificado de la doble hélice no estaba bien representado. Ahí no se distingue la diferencia entre un surco y el otro. Hay una mayor separación en la parte de la doble hélice, y esto es una consecuencia de que sea desoxirribosa y no ribosa. Se va formando un espaciamiento regular, que aquí vemos que tiene un ancho de 12 angstroms, es decir, 1.2 nanómetros, y el surco menor tiene un ancho de 5 angstroms, es decir, 0.5 nanómetros, y la distancia entre un surco y otro es de 34 angstroms. Es decir, la distancia para completar una vuelta de la hélice es de 34 angstroms, lo que es lo mismo 3.4 nanómetros. Y al completar esa vuelta, hay un poquitito más de 10 bases nitrogenadas completando esa vuelta. 10.5 pares de bases que están completando esa vuelta. Ahora bien, el ancho de la hebra formada por la doble hélice es de 2 nanómetros, es decir, 20 angstroms. Estas medidas, que podrían parecer ociosas, también son bastante relevantes en explicar la función del DNA. Espero que no me vuelva a sacar. La separación entre bases nitrogenadas es muy parecida entre los pares adenina, timina y guanina, citosina, es de 1.08 nanómetros, pero lo relevante de los pares adenina-timina es que están estabilizados solamente por 2 puentes de hidrógeno, y los pares guanina-citosina por 3 puentes de hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno de diferencia hace que sea más difícil romper la separación guanina-citosina. Y cuando tenemos dobles hélices donde hay una mayor proporción de guanina y citosina, entonces es mucho más difícil separar las dos cadenas. Y por el contrario, es más fácil separar regiones donde hay solamente adenina y timina. Esto va a tener una repercusión muy importante en la dinámica de cómo se lee la información genética y cómo se sintetizan las cadenas complementarias del DNA.
Además, como se va torciendo, las bases nitrogenadas quedan prácticamente como escaloncitos de una escalera de caracol. Se dice que son como planos apilados con un mínimo de inclinación. Se tuerce muy poco la doble hélice. Ya en vivo sí se tuerce y se llega a torcer bastante, pero esto permite que haya interacciones débiles de Van der Waals que estabilizan la estructura de la doble hélice. No solamente son los puentes de hidrógeno los que permiten mantener a la doble hélice junta, sino que también las interacciones de Van der Waals, que son el apilamiento entre bases, que son las interacciones pi-pi por los electrones deslocalizados entre las bases nitrogenadas, eso es lo que mantiene unida a la doble hélice. Entonces se estabiliza por estas interacciones pi-pi y por los puentes de hidrógeno. Pero resulta que la estructura que describieron Watson y Crick no es la única posible para el DNA. La que descubrieron es la estructura B, la que tiene un surco mayor y un surco menor, que tiene aproximadamente 10 pares de bases por cada vuelta, un ancho de 2 nanómetros, sino que también pueden existir in vivo las formas A de DNA y la forma Z de DNA. La forma A es mucho más común en dobles hélices, pero que están formadas por RNA-RNA o DNA-RNA. Y aquí las bases son más apretadas, no hay surco mayor y surco menor, los dos, hay un solo tipo de surco, más apretadito, más compacto, le caben un poco más de 11 bases nitrogenadas, 11 pares de bases por vuelta, y en el DNA Z están aún más compactados, son 12 pares de bases, esas son particulares de ciertas secuencias de nucleótidos que favorecen un apilamiento más compacto, y además el giro de la hélice es levógiro, es decir, en sentido de la mano izquierda. Ahorita ya me estoy apurando porque como se está desconectando a cada ratito, ya casi aquí le voy a dejar. Vistos desde arriba, se ve que el espacio que hay entre las bases nitrogenadas en la forma A expande más la doble hélice, y en cambio en la forma B, que es la primera porque es la forma fisiológicamente más relevante en las células, prácticamente no deja espacio entre las bases nitrogenadas en la doble hélice. Y la forma Z, se le llama forma Z, es la que aparece a la derecha, porque cuando uno sigue el trazo del esqueleto de la columna vertebral formada por la desoxirribosa y el fosfato, va a tomar una forma como de zigzag, por eso se le llama forma Z. Y aquí hay una tabla que yo creo que les voy a dejar aparte, pero bueno, el video ya lo van a tener para poder ponerle pausa, donde están las características de las distintas conformaciones del DNA, de la forma A, de la forma B y de la forma Z. La que es fisiológicamente más relevante es la forma B. ¿A qué quiero decir con fisiológicamente más relevante? Porque es la que favorece la replicación del DNA y, por supuesto, la transcripción, es decir, el proceso en el cual se lee la información genética contenida en la secuencia de ácidos nucleicos. La forma Z es de unas formas muy compactadas, quizás encontradas en la heterocromatina. Ya después hablaremos de heterocromatina y eucromatina. Y solo me quedan las implicaciones del modelo. Todavía no me desconecto, entonces voy a aprovechar. Watson y Crick, cuando proponen este modelo, dicen, al tener una doble hélice, donde por cada adenina hay una timina en la cadena opuesta y por cada guanina una citosina en la cadena opuesta, o mejor dicho, cadena complementaria, esto sugiere que solamente necesitamos una cadena para conservar la información, porque si copiamos a partir de ahí por cada adenina una timina, por cada citosina una guanina, tenemos la información duplicada. Entonces, esto estaba dando una implicación de cómo
cuál es la esencia de la reproducción, de la producción de una copia de información para repartir en las células hijas y que esas células hijas conserven la misma información genética. Esta estructura de doble hélice es lo que permite. Y la demostración de esto no lo hicieron ni Watson ni Crick, como les dije, ellos no eran experimentalistas. Esto se quedó para dos investigadores de apellido Mendelssohn y Stahl, que decidieron, ¿cómo podemos hacer para demostrar que la replicación es a partir de tomar una cadena y sacar la copia? De hecho, esta es solo la primera evidencia. Esto sugiere que la replicación es semiconservativa y tomando las cadenas de DNA como molde. Mendelssohn y Stahl llegaron a la demostración de que la replicación es semiconservativa. Cómo se usa la cadena, una de las cadenas como molde, corrió a cargo de Arthur Kornberg, de quien hablaremos después, ya no será para la clase de hoy, solamente voy a explicar este experimento. Y se le dice semiconservativa porque lo que implica es lo siguiente: si se tiene una doble hélice que tiene la información, que basta una sola hélice para tener la información, entonces se separa y a partir de ahí se sintetizan la cadena complementaria de las cadenas que se separaron. Y estas cadenas dúplex que se acaban de formar, entonces se reparten a las células hijas. Se dice que es semiconservativa porque se conserva la mitad de la información que se tenía al principio, porque solo necesitaban una de las dos cadenas y es la que se queda, y la otra es copia del molde. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este experimento? Pues se prepara un cultivo de células bacterianas en las cuales se les da una fuente de nitrógeno para sintetizar sus nucleótidos que está marcado radiactivamente. El nitrógeno puede presentar varios isótopos, uno de ellos es el nitrógeno 15 y otro el nitrógeno 14. Esa simple diferencia de un protón permite que en una molécula de 3.000 millones de pares de bases, pues se vea la diferencia cuando tiene solamente nitrógeno 15 que nitrógeno 14, o si tiene proporciones 50-50. Va a permitir esas diferencias de peso. Entonces lo que hicieron fue tener bacterias en un medio de cultivo con nitrógeno pesado. Al tener nitrógeno pesado, todo su DNA va a tener nucleótidos con nitrógeno pesado. Esto se transfiere a un medio de cultivo en el cual ya no se le pone nitrógeno pesado, sino que se le pone nitrógeno ligero. Dice, ahora crece, ahora va a incorporar nitrógeno ligero. Y se hacen resiembras de este cultivo. Aquí lo interesante es que se pueden tomar muestras del cultivo original, el que solamente tenía nitrógeno pesado, el cultivo que tenía nitrógeno ligero como fuente de nitrógeno, pero ya su DNA tenía incorporado nitrógeno pesado, y uno donde ya no se le da nitrógeno pesado, ya pasaron muchas generaciones, y ver qué es lo que pasa. Pues de estos tres tipos de cultivo se hace una separación de DNA para permitir distinguir cuál es más pesado que el otro. Y se utiliza una técnica de centrifugación que se llama una separación por centrifugación en gradiente de densidad. Se preparan tubos de centrífuga en los cuales se le añade una sal de cloruro de cesio a muy alta concentración y que se va diluyendo poco a poco para que el cesio más denso quede al fondo, el menos denso gradualmente va hasta la boca del tubo. Se coloca la muestra que tiene el DNA de los distintos cultivos y se somete a una centrifugación. Pues resulta que en un campo centrífugo las moléculas se pueden repartir y se van a equilibrar en donde corresponda con la densidad de la partícula que se está separando. Entonces, se puede identificar dónde quedó el DNA. El DNA, como les dije, absorbe luz ultravioleta y si se le añade además un colorante, se puede distinguir en dónde se queda y se identifica la densidad y se analizan los resultados. Lo que aparece en la imagen a la mitad este es el rotor de centrífuga. Estos rotores tienen que ser de columpio para que entonces con la fuerza centrífuga
las moléculas más densas se vayan al fondo del tubo, es decir, hacia afuera, de donde apunta la fuerza centrífuga, y las menos densas se van repartiendo a distintas distancias con respecto al centro de rotación, y se analiza los resultados. Entonces, de los cultivos de bacterias que solamente se mantuvieron con nitrógeno pesado, solo tienen DNA pesado. De los cultivos que venían de nitrógeno pesado y se pasaron a nitrógeno ligero, ahora resulta que la banda ya no está hasta el fondo, sino que ocupa una posición intermedia. Y de los cultivos que se dejaron suficiente tiempo en un medio con nitrógeno ligero, aparece una tercera banda hasta arriba, de DNA muy livianito. Entonces, ¿qué significa la banda intermedia? Ahí es donde ellos lo dijeron correctamente. Es banda intermedia porque la cadena vieja tiene solamente nitrógeno pesado, la cadena nueva tiene nitrógeno ligero, entonces el peso es intermedio al de el DNA que tiene solo nitrógeno pesado y el DNA que tiene solo nitrógeno ligero. Pues obviamente gracias a esto se les da el premio Nobel a Mendelssohn y Stahl, y pues esto dio pie a los siguientes experimentos, de los cuales ya no hablaré el día de hoy, que tienen que ver con el mecanismo fino de cómo se sintetizan las copias de DNA. Realmente un buen tiempo. Ahora, ya para terminar, del metabolismo de nucleótidos no quiero que se aprenda la ruta metabólica, no me interesa realmente eso, pero simplemente purinas y pirimidinas se sintetizan por separado, pero aquí lo relevante es que primero se sintetizan los desoxirribonucleótidos y después, cuando se requiere sintetizar DNA, actúa una enzima final que le quita el grupo hidroxilo 2H a la ribosa y la convierte en desoxirribosa. Es todo lo que quiero decir al respecto, sin entrar en más detalles de el anabolismo de nucleótidos. Pero esta última sí también es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos algo y tiene DNA? Cuando tiene DNA de un organismo transgénico. ¿Qué va a pasar si eso tiene genes ajenos a nuestras células? ¡Ay! ¿No será que esos genes se van a meter en nosotros? ¿Nos van a transformar en un organismo virulento o no virulento? ¿O nos va a quitar capacidades? No. Cuando este material, cuando el DNA y el RNA de algo que nos comemos llega a tubo digestivo, primero pasa por el estómago, donde recibe un baño ácido que rompe todo lo que puede, y después actúan distintas enzimas digestivas. Entre estas enzimas digestivas hay nucleasas que cortan las largas cadenas de ácidos nucleicos, dejando oligonucleótidos, cachitos donde tienen poquitos nucleótidos. Y después enzimas que se llaman fosfodiesterasas, que rompen los enlaces fosfodiéster y lo que liberan son nucleótidos. Y ni siquiera son los nucleótidos del organismo que nos comimos, ya sea planta o animal, son los que llegan a nuestro torrente circulatorio, no son los que absorben en el intestino, sino que también se le rompen los grupos fosfato y la desoxirribosa. Entonces, pues por un lado entran las bases púricas y pirimídicas, fuente de nitrógeno para nuestras células, y por otro lado ribosa y desoxirribosa, que es fuente de carbono para nuestros procesos oxidativos. Así que pues, ni un solo gen, ni uno solo, va a llegar ni siquiera al intestino, y mucho menos a la sangre, ni al núcleo de nuestras células. No va a llegar un solo gen. Tenía que hacer esta aclaración porque pues nuestra facultad es una incubadora de gente que se opone a la biotecnología. Siquiera hay que saber los vericuetos de todo esto. Y bueno, este es el ejercicio que tienen ustedes. Fuentes de información, ahí les dejo cuáles son las principales fuentes de información, además de algunos sitios web que cité en la presentación. Y ahorita voy a parar ya la presentación.
detengo la grabación y les tengo una tarea. Obviamente, ahorita es cuando ustedes también van a aprovechar para hacer las preguntas